Bueno, y estamos con un caro amigo, un señor que sabe mucho aquí en lo suyo, especialmente en el plano internacional. Él es un analista político internacional especializado en Oriente Medio, en Europa. Él es abogado y nos trajo de Sosa Gennaro y Asociados. Nos trajo este regalo, a ver, pesadísimo. Me imagino que debe ser un champán, una cosa así, un vino. Sorpresa. Sí. Bueno, muchas gracias. Esto lo muestro porque realmente entramos en diciembre y acá tuvo la gentileza el querido amigo Héctor Sosa Gennaro de acercarnos esto, así que vamos después a abrir esta caja y el contenido vamos a, digamos, compartir acá con los compañeros, ¿te parece? Por supuesto. En honor a tu, a esa amistad tuya y esos conocimientos que nos brindás siempre cada vez que venís acá a esta cabina, a este programa, querido Héctor Sosa Gennaro. Hay muchas cosas que tenemos que hablar contigo y quiero que nos expliques. Hay una subversión ahí en Georgia. Georgia es un estado que antes formaba parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y se independizó Georgia. Está arriba de Ucrania geográficamente, me parece, y después está el caso de Siria, lo que está pasando en Siria. Así es. Está toda la gente levantada y está esto del indulto del presidente Joe Biden a su hijo. Esta es una cosa rarísima. Sí. O sea que nunca escuché que un presidente de los Estados Unidos indulte, así como indulta a los pavos, indulte a su propio hijo, que estaba con un montón de problemas jurídicos y qué sé yo, y de drogas, económicos y problemas judiciales, tráfico de armas y ese tipo de cosas. Y este señor, el actual presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, todavía presidente, indulta a este hijo suyo, Hunter Biden. Esto fue ayer, lo anunció ayer. Hunter Biden, que en junio pasado fue hallado culpable de 3 delitos relacionados con posesión de armas, al ocultar en la compra su adicción a las drogas y por considerar que sus problemas judiciales fueron instigados por sus rivales políticos. Eso es lo que dice Joe Biden. Como mis rivales me señalan que mi hijo es culpable, eso lo hicieron por mí, entonces yo indulto a mi hijo. ¿Eso es normal? ¿Tiene la facultad el presidente de hacer eso? Tiene facultad. El presidente, igual que el nuestro, ¿verdad? O sea, generalmente a los presidentes se le da la facultad del indulto, que es una especie de concesión, pero que generalmente está reservada para gente mayor de edad o gente enferma. O sea, por ejemplo, gente que de repente tuvo un dudoso proceso o que ya tiene un exceso, ya transcurrió en su pena, en la aplicación de la pena demasiado tiempo. Entonces, esos son justificativos para que una persona sea candidata a beneficiaria de un indulto, ¿verdad? Ahora, este hecho de que él, porque inclusive eso él menciona de que este indulto se debió, estas acusaciones que son por evasión fiscal, que esto obviamente no se inventa porque hay pruebas suficientes, y lo del tráfico de armas, además del tema de posesión de drogas, entonces él le indulta, ¿verdad? Realmente es sorprendente. La política norteamericana está últimamente demostrando unos ribetes bastante raros en sus manifestaciones, porque, como yo digo, se está volviendo tercermundista en la aplicación, en la política. Está copiando Estados Unidos lo que se hace más allá del Río Grande. Así es, hacia abajo. Hacia abajo, del claro. Río Grande para abajo, exactamente. ¿Es así? Sí.
Es totalmente así. Realmente se está volviendo una política, un sistema político. Vos viste, por ejemplo, en las discusiones entre Trump, él, las últimas elecciones, etcétera, el nivel fue muy bajo de conversación y de discusión. No existe más ese nivel alto en el que se trataban cosas de interés social, de interés económico, etcétera. Se discutían, se ofendían entre ellos, ¿verdad? Como cualquier elección latina. Bueno, y el indulto de Biden a su hijo hace historia presidencial. Justamente Biden en un comunicado sostuvo que él asegura que su hijo fue imputado, entre comillas, de manera selectiva e injusta. Por eso procedió con este indulto, a favor del indulto. El presidente Biden había reiterado en varias ocasiones que no utilizaría la prerrogativa del perdón presidencial para resolver los problemas legales de su único hijo vivo, que también se había declarado culpable de evasión fiscal en un tribunal federal de California. Hunter Biden, el hijo de Joe Biden, había sido declarado culpable de haber mentido en un formulario para obtener un arma en el estado de Delaware, al asegurar que no era consumidor de drogas y haber poseído ese arma durante solo 11 días y sin que fuera usada en un delito, algo que el mandatario dijo hoy que casi nunca he llevado a juicio con cargos penales, entre comillas. Los cargos en su caso solo surgieron después de que varios oponentes políticos míos en el Congreso instigaran ataques contra mi persona y en oposición a mi elección, indicó el actual presidente Joe Biden desde Washington. Ha sido un intento de romper a Hunter, que lleva 5 años y medio sobrio, incluso enfrentándose a ataques sin descanso y persecución selectiva. Al intentar quebrar a Hunter, también intentaban romperme a mí, sostuvo Joe Biden. Lamentó el mandatario de Estados Unidos todo esto. Bueno, el presidente electo, por otro lado, el presidente electo Donald Trump, por su parte, reaccionó y aprovechó el anuncio del indulto para pedir en la red social Truth, que le pertenece, Truth, ¿verdad?, el mismo trato a los condenados por el asalto al Capitolio del 6 de enero del 2021, cuando una muchedumbre violenta a favor del republicano asaltó ese edificio para evitar que los legisladores certificasen los votos electorales de Joe Biden, ganador de las elecciones del 2020. Y ese perdón otorgado por Joe a Hunter incluye a los rehenes del 6 de enero que han estado en prisión durante años. ¡Qué abuso y fracaso de la justicia!, exclamó Donald Trump, que prometió perdonar a los que asaltaron el Capitolio en defensa de una victoria electoral que no obtuvo. Más de 1.500 personas han sido imputadas por aquellos hechos. El caso más serio para Hunter Biden era el de los 9 cargos de los que se declaró culpable en septiembre pasado por evasión fiscal, ya que al tener antecedentes penales por su caso de tenencia de armas en Delaware, podía enfrentar hasta 17 años de prisión. ¿Qué decís vos? Increíble, realmente increíble. Como digo, estos son movimientos tercermundistas de dictadorcillos oportunistas, ¿verdad? Cosa que me extraña muchísimo en la política norteamericana, y que nada menos que una persona como él, un senador de una trayectoria política muy grande, ¿verdad? Y estando al frente de los Estados Unidos, aproveche, porque esto realmente es aprovechar su poder
para liberarle al hijo, ¿verdad? O sea, es algo muy alevoso. Lo que pasa es que las condenas son muy contundentes. Eso es peor todavía, ¿verdad? Porque fíjate que en el caso de la evasión fiscal, Hunter reconoce el delito. O sea, porque sí, claro, obviamente al reconocer, pues se disminuye la pena, ¿verdad? Entonces, él reconoce, o sea, hay un confeso, hay una persona confesa de un delito y él lo indulta, o sea, es algo rarísimo, ¿verdad? Lo otro, por lo menos, el tema del arma y compañía el tema, y su situación de consumidor de droga, etcétera, bueno, ¿verdad? Pero la parte de la evasión fiscal, que para Estados Unidos es gravísimo, ¿verdad? Es muy raro que haga este movimiento Biden, muy, muy extraño. Bueno, y por otro lado, Donald Trump escoge a Massad Boulos como asesor en asuntos árabes y del Medio Oriente. Boulos formará parte de su gabinete a partir del 20 de enero. El presidente Donald Trump, electo de los Estados Unidos, anunció ayer la elección del empresario de origen libanés Massad Boulos como su asesor principal en asuntos árabes y de Medio Oriente. A ver si tenemos la imagen de este señor. Este libanés, Massad Boulos, de origen libanés, es suegro de Tiffany Trump, hija del futuro mandatario. Boulos se reunió con líderes de las comunidades árabes y libanesas durante la última campaña electoral del republicano, quien tras su triunfo en las elecciones del pasado 5 de noviembre asumirá la presidencia el próximo 20 de enero. Es suegro, este señor Massad Boulos, de la hija de Trump, que se llama Tiffany Trump. Y padre de Michael Boulos, que es justamente el esposo de Tiffany Trump, la hija menor del expresidente Trump, y a quien llevó al altar en la boda celebrada en el 2022 en Mar-a-Lago, residencia y club social del gobernante electo en Palm Beach, en el sur de la Florida. Así es, y también nombró a un teniente coronel. Ahí está el señor Massad Boulos. Sí, él sería para la parte de Oriente Medio. Asesor, y para el sí. tema, sí. Y para Ucrania a un teniente, una persona que fue teniente coronel y asesor de él en la época cuando él fue presidente, cuando Trump fue presidente, de apellido Kellogg's. Es una persona bastante preparada y que conoce bastante de la situación en la zona de Ucrania y del relacionamiento con Rusia, ¿verdad? Fíjate, Bruno, que él está adelantando esto, porque él asume recién el 20 de enero el poder, pero la presión que está recibiendo es demasiada. Y los movimientos que está haciendo Biden a nivel de, por ejemplo, la autorización de la utilización de los Atacams en Ucrania, o sea, de Ucrania hacia Rusia, son movimientos muy raros que le vienen a empañar la negociación que quiere hacer Trump con Putin para el cese de las hostilidades en Ucrania. O sea, Biden está haciendo movimientos muy importantes en contra de lo que Trump quiere hacer. Y estas cosas, otra rareza de la diplomacia norteamericana es que a estas alturas... O sea, ellos están compitiendo. Están compitiendo. Ahora. ¿Verdad? Exacto. Están en el último momento. A última hora, ¿verdad? Esto, por ejemplo, no se daba antes, ¿verdad? Porque yo ya respetaba la futura política. Encima Trump, que está evidenciando todo el día, que dice que va a hacer la paz y todas esas cosas, el tipo autoriza la utilización de misiles de alcance intermedio. Hace lo contrario. Hace totalmente lo contrario. O sea, hace una actitud agresiva a última hora para dejarle muy embarrada la cancha a Trump como para arreglar, ¿verdad? O sea, es rarísimo. Por eso es que él se está adelantando. Y por otro lado, otorgó el indulto a su propio hijo. Eso es algo increíble. Eso. Bueno, Donald Trump encarga al general retirado Keith Kellogg buscar la paz entre Rusia y Ucrania. Ahí está este señor Keith Kellogg. El presidente electo Trump elige enviado especial a un militar que se mostró partidario de forzar a Kiev, la capital de Ucrania, a negociar con Moscú.
Así que, y más de 400 muertos, por otro lado, en 5 días de ofensiva insurgente en el noreste de Siria, dice una ONG. Pero antes de entrar ahí, y sí, tenemos que ir directamente ahí porque se nos pasan los minutos. A ver, ¿qué está pasando en Siria? Bueno, Siria es un punto neurálgico muy importante y parece mentira que vamos a inclusive hablar de Rusia sin tener mucho que ver y de Israel. El que maneja Siria es Bashar el-Assad. Pero hace rato este señor está ahí. Bueno, Hasef, su papá, el padre de él, Hasef al-Assad, toma el poder en 1971 y mediante a través de un golpe de Estado. ¿Verdad? Ya entraron por la fuerza los al-Assad. Tomaron el poder en Siria y desde ese entonces después le sucede Bashar al-Assad, el actual presidente. En el 2000 el padre muere y le sucede Bashar al-Assad, ¿verdad? Y desde entonces empieza una especie de, continúa el sistema de tiránico y dictatorial. O sea, hace 24 años que está este señor. Hace 24 años que están los Assad, ¿verdad? Desde el padre y hasta... él tiene el respaldo, este señor líder de Siria tiene el respaldo de la Unión Soviética, de Rusia. De Rusia, de Irán y de Hezbollah. Ah, sí. Y de Hezbollah. Es algo que de repente no se menciona mucho, pero que es muy importante. ¿Por qué? Quería bosquejar nomás para que la audiencia maneje un poco los antecedentes. Resulta que en la primavera árabe, que se da en el 2011, que se origina en Túnez, en África, en África del Norte, fue un movimiento demasiado importante que tendía a derribar las tiranías árabes en la zona, ¿verdad? Arabia Saudita hasta hoy día es, ¿verdad? Por ejemplo, y de ahí pasa en el 2011 a Siria, porque era el principal lugar donde realmente el sistema, como decimos, hace 24 años que está vigente, y le encuentra al-Assad sin un poder militar importante, porque las milicias, o sea, no quiero utilizar el término milicia porque eso voy a utilizar después en otro sentido. Los militares sirios no tenían capacidad, imperaba la corrupción, un sistema terrible ahí, obviamente, en un sistema de dictadura la corrupción es altísima. Entonces, ¿qué pasa? Le pide ayuda, que hasta ese entonces no estaba bien con Rusia, entonces le pide ayuda a Rusia y Rusia interviene militarmente en Siria, al punto de que se convierte en una especie de laboratorio que le sirve para después el ataque a Ucrania. Porque, sí. Le sirvió para un laboratorio importante en el que, tipo en las Malvinas, cuando los ingleses vinieron a practicar y a usar sus lanzamisiles, recordarás, los lanzamisiles personales, que eran novedades, vinieron ahí a practicar con los proyectiles. Rusia hizo lo mismo en Siria. Ahí tenemos el mapa. Exacto. De esa parte de Medio Oriente, digamos, del globo, donde se nota la supremacía territorial de Siria, ¿verdad? Y Siria está, a ver, ¿dónde Israel dónde está? Abajo, a la izquierda. A la izquierda está Israel. Sí. A ver si podemos ampliar más eso, por favor, si podemos ampliar más hacia abajo. Ese mapa. Acá tenemos otro mapa que por ahí... Pero ese me parece interesante, Bruno, porque te quiero mostrar unas cositas ahí, que por suerte está marcando ahí. Sí, a ver. Bueno, la participación rusa, o sea, Rusia condicionó a Siria de que le ayudaría, pero con el compromiso de que le permita instalar bases militares en Siria. Y ahí, fíjense, esa toma que estaba anteriormente, se crearon 2 bases, una naval en Tartus, ahí está el mapa, a la izquierda donde está el barquito rojo, pueden ver que esa es una base, Tartus, la base naval rusa. Y arriba... Ese océano es el Mediterráneo. Es el mar Mediterráneo. Es el mar Mediterráneo. El mar Mediterráneo. O sea que Siria tiene costas sobre el Mediterráneo. Tiene costas sobre el Mediterráneo y Rusia pudo tener bases navales en el Mediterráneo que les eran bastante difíciles tener. Después te voy a explicar algo hacia el Mar Negro para que... Gracias al apoyo de Siria. Gracias al apoyo de Siria. Tiene, fíjate, por eso está esa unión de Putin con este señor Assad. Así es. Le condicionó eso. Bashar al-Assad. Bashar al-Assad.
Entonces tiene dos bases. Una en Tartus, naval. Y la otra en Meimin, se lee Yemeimin, que es una base aérea. O sea, ellos tienen intervención muy importante en el Mediterráneo. Obvio, ahí tienen un problema enfrente. Fíjate que está la isla de Chipre. Sí, la isla y de arriba, Chipre. a la izquierda, un poco más a la izquierda, ya está Grecia. O sea, las principales bases de la OTAN están frente a ellos. Ojo con eso. O sea, obviamente están en desventaja militar, así todo, los rusos allí. Pero nada más, eso quería comentar. El hecho de que estas dos bases militares fueron en la condición para que Rusia pueda intervenir en Siria. Obviamente le da un pie en el Mediterráneo, cosa muy importante. Decime, ¿Irán dónde está? A la derecha. Está muy Irán lejos está allá. No, un poco más a la derecha. Sí, está un poco retiradito. Está del otro lado. Porque primero está Irak, ¿verdad? Exacto. Irak es el que tiene, ¿cómo que se llama? Frontera con Siria. Sí. Irak. Y ahí, aprovechando el mapa que estamos viendo, fíjense que la ciudad de Alepo es la que fue tomada hace 2 días. Fue tomada en 4 horas. Algo increíble. Famosa esta ciudad de Alepo. Es la ciudad más grande después de Damasco. Sí. Damasco es la capital de Siria. Damasco es la capital de Siria. Damasco es la capital de Siria. Y Alepo es la ciudad más grande. Y Alepo es una ciudad muy especial, porque si nos remontamos a la historia del año 500, es una posición otomana turca, ¿verdad? Los otomanos eran los turcos de antes, donde siempre fue un paso muy importante en la ciudad de Alepo, porque es un paso que permite ir hacia Irán, hacia Irak, etcétera, o hacia Turquía arriba. Fíjense que ahí, ahora en el mapa que estamos viendo, está Turquía. Y el movimiento que tomó este grupo que ahora se alzó en armas es muy particular y muy especial, porque es un grupo que formaba parte de un grupo yihadista, ¿verdad? Islámico, que formaba parte de Al-Qaeda. Y se separa de Al-Qaeda porque Al-Qaeda pues tenía una orientación mundial de la influencia terrorista. Entonces, este grupo que se llama Hayat Tahrir al-Sham, se llama el grupo, que tomó ahora Alepo, se separó de Al-Qaeda justamente para tener limitarse a Siria, ¿verdad? A tomar el poder en Siria. Y son gente con una organización muy importante, inclusive en los lugares, en Liblitz, se llama una ciudad en la que ellos estaban tomando hasta ahora, tienen ahora bajo su dominio, establecen sistemas de cultura, educación, salud, etcétera. O sea, cae muy bien este grupo a la población de la zona, vamos a decir, ¿verdad? Decime, ¿Armenia dónde queda? Armenia está por ahí más cerca, allá, a la derecha está Armenia, sí. Pero ya limita con Siria, Armenia. No limita con Siria. No, está a la derecha, está allá arriba. Pero Armenia, pero también tiene frontera con Turquía, ¿verdad? Con Turquía sí. Con Turquía sí. Con Turquía sí. Pero acá no entran los armenios, entran los kurdos. Y justamente ahora que estás hablando de Turquía, ¿quiénes son los aliados de Siria? Decíamos que era Rusia, que es Irán y que es Al-Qaeda. Ahora, ¿cuál es el problema de que Siria caiga en manos del Islam, vamos a decir, este grupo? Que Alepo, por ejemplo, era un punto importante por el que se llevaban armas para atacar a Israel, ¿verdad? Y por la que Irán llevaba armas para equipar a Hezbollah, ¿verdad? Entonces, como por eso venía desde el año 500, de la época otomana, porque siempre Alepo fue un punto muy importante, neurálgico en la zona. Entonces, ahora, por ejemplo, están desesperados Rusia e Irán, ¿verdad? Porque si llega a caer Siria, entonces va a crear un problema geopolítico muy grande para ellos. ¿Y qué pasa? ¿Qué puede hacer? ¿Y está el apoyo de Estados Unidos acá? No hay apoyo. ¿Y cómo va a caer Siria? Porque se levanta el pueblo. Se levanta contra estos 24 años y más del gobierno de Assad. Exacto. Va a depender de la unidad de los grupos islámicos que están ahí, ¿verdad? Va a depender de que el HTS, que se le llama así a
a este movimiento que acabo de mencionar que tomó Alepo, busque adeptos y pueda tomar Siria, que se encuentra en un estado de zozobra total. Ahora, Siria. No está en condiciones ni económicas, ni mucho menos militares. Pero ¿qué pasa? Hubiera tenido el apoyo de Rusia, pero Rusia ahora no puede porque está ocupadísima en el frente ucraniano. Una cuestión ¿verdad? de Ucrania. Claro, Irán tiene un grave problema económico y va a tener que elegir Irán si le ayuda a Siria o le sigue ayudando a Rusia, sobre todo con los drones, unos drones especiales que los rusos usan mucho para atacar. Su guerra con Ucrania. Para su guerra con Ucrania. Porque tiene que seguir proveyendo de armas a Hezbollah, Irán, para que pueda tener presión sobre Israel. Bueno, Bashar al-Assad es el presidente de Siria y denuncia un intento de redibujar, entre comillas, el mapa de Oriente Medio tras la ofensiva rebelde ahí, que está teniendo bastante predicamento en ese territorio sirio contra este señor que aparece ahí en pantalla, que es el líder sirio Bashar al-Assad, que sigue fuerte porque maneja todo el ejército y todo ese tipo de cosas hace muchos años. Putin, por otro lado, y Pezeshkian expresan su apoyo incondicional al régimen del líder sirio Bashar al-Assad ante la ofensiva rebelde. ¿Y cómo continúa esto? Bueno, te decía que acá, ¿quiénes se benefician con esta caída estratégica, vamos a decir, de Siria? Y los beneficiados principales son Israel y Zelensky, ¿verdad? Ucrania. Decíamos Israel en el sentido de que tiene ahora firmó un acuerdo alto al fuego con Hezbollah de 60 días, pero Hezbollah se va a ver bastante afectado en cuanto al aprovisionamiento de material bélico, porque ahora esta zona está totalmente conflictuada. Entonces no va a poder Irán seguir enviando armamentos a Hezbollah, ¿verdad? Por otro lado, Zelensky también se ve beneficiado porque Rusia obviamente no va a optar por defender a Siria y desgastarse enviando personal. Claro. Fíjate que ahora hay unos 4.000 soldados rusos en Siria, ¿verdad? 4.000 soldados. Llegaron a tener 15.000 soldados. Con la guerra de Ucrania, Rusia retiró bastantes soldados. Rusia llegó a gastar entre 3 y 4 millones de dólares por día durante la guerra civil siria. O sea, es muchísima plata. 3 a 4 millones de dólares por día. Y como te digo, en ese entonces tenían unos 11.000 soldados, ahora quedaron con 4.000. Y obviamente Rusia no puede asistirle en este momento a Siria, y no es tampoco ya no tiene un interés especial, porque Siria ya no es del interés ruso, ya tiene las dos bases que tienen ahí, que no se le va a sacar. Entonces va a privilegiar obviamente su situación con Ucrania. Más de 400 muertos en 5 días de ofensiva insurgente en el noreste o noroeste de Siria, dice el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. Al menos 417 personas murieron, entre ellas 44 civiles en los 5 últimos días de ofensiva, iniciado todo este proceso por las facciones islamistas respaldadas por Turquía en el noroeste de Siria, informó el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, la ONG, cuya sede se encuentra en el Reino Unido, pero que cuenta con una amplia red de colaboradores en el terreno, tanto en zonas dominadas por los insurgentes como las dominadas por Damasco. Damasco es la capital de Siria. Señaló que entre las víctimas civiles hay 7 niños y 4 mujeres. Asimismo, murieron 219 miembros del Organismo de Liberación del Levante, grupo islamista que lidera la coalición que inició esta ofensiva, así como 137 soldados del ejército sirio, incluyendo 4 oficiales.
Hasta el momento, ninguna de las partes ofreció un recuento de las bajas en sus filas, aunque el ejército de Siria ha admitido que algunos de sus soldados murieron. Siria y Rusia atacaron a lo largo de esta jornada diferentes puntos en Idlib, principal bastión opositor en el país, como la provincia de Alepo, como bien decía acá nuestro amigo Héctor Sosa Llenaro, incluida la capital homónima. Claro, es una provincia y es una ciudad también, la segunda del país. Los ataques de Damasco y Moscú se intensificaron para repeler el avance de los insurgentes islamistas que iniciaron el pasado miércoles una ofensiva contra el gobierno del presidente sirio Bashar al-Assad. Hace 2 días, las facciones islamistas entraron a Alepo, la segunda ciudad más grande del país. Terrible lo que está pasando allá. Terrible. Y quiero puntualizar lo que acabas de mencionar, muy importante, de Erdogan. Sabemos que Erdogan es el presidente de Turquía. ¿Qué interés tiene Erdogan en esta situación? Buena pregunta. Muy buena pregunta. Resulta que los kurdos son un grupo que hacia el cual Erdogan y Turquía tienen una larga lucha, inclusive muy antigua, ¿verdad? Y los kurdos están ubicados en el noroeste de Siria, ¿verdad? Resulta que Siria es un terreno ocupado ahora por varias facciones. Entonces, los kurdos, que son, como decíamos, enemigos de los turcos y que están en la frontera con Turquía, son enemigos de este movimiento, del HTS, del Hayat Tahrir al-Sham. Pero es apoyado por Estados Unidos. No, Estados Unidos no está figurando acá, ¿eh? ¿Seguro? No, seguro. No está figurando. Porque ¿Por qué? Acá aparece eso. Kurdos apoyados por Estados Unidos. Sí, los kurdos sí, perdón. Sí, los kurdos sí. Pensé que me decía de los... Otra pieza de este rompecabezas es la de los kurdos sirios, que dirigen una administración en el norte y noreste de Siria, separada del gobierno sirio, y que están apoyados por Estados Unidos. Las fuerzas de Siria Democrática, un paraguas liderado por kurdos, pero que también a un puñado de grupos árabes, se han convertido en un actor importante en esta contienda por tener como enemigo a los turcos propiamente y a los movimientos insurgentes que apoya. Y durante la última ofensiva de Turquía en el noreste de Siria contra los kurdos en el 2019, estos últimos pidieron la ayuda en el terreno del ejército sirio, con quien también está enfrentado, y Rusia, para detener el conflicto, lo que llevó a un acuerdo de alto el fuego turco-ruso. Dios mío, esto es terrible. No, es terrible. Y te voy a agregar un condimento religioso que es fundamental, no luego consecuencias, sino es fundamental. Fíjate que hay una lucha terrible entre el grupo chiita y los sunitas. El gobierno de Bashar al-Assad es chiita. Por eso es que Irán está en consonancia con el gobierno, ¿verdad? Y este movimiento, el HTS, que se le abrevia de esa forma, es suní. O sea, es obviamente totalmente enemigo religioso del gobierno de Bashar al-Assad. Resulta que ellos son salafistas, se autodenominan salafistas, haciendo referencia a los primeros, a las primeras interpretaciones del Islam basados en la Sharia. La Sharia es el sistema legal musulmán que establece las normas de conducta y comportamiento que tienen que llevar los musulmanes, y le atacan a los iraníes y a los chiitas de apóstatas. O sea, apóstatas es la persona que abandonó la esencia de su religión, exacto, y que renuncia, o sea, que traiciona la religión. Les ataca de apóstatas a los chiitas, ¿verdad? Entonces acá el problema no solo es territorial, sino es de lucha por la sobrevivencia del Estado Islámico, ¿verdad? Como decíamos,
este grupo, el HTS, se origina y se basa en el Estado Islámico, pero se separó con un buen criterio de Al-Qaeda para hacer territorial la lucha. O sea, en Siria. Ellos se circunscriben al territorio de Siria. O sea que es una lucha religiosa también. Es una lucha eminentemente religiosa. Totalmente. Bueno, por otro lado, Estados Unidos también se ha desvinculado de esta nueva batalla y ha dicho que no tiene nada que ver con esta ofensiva dirigida por Hayat Tahrir al-Sham, organización designada terrorista. Eso que decía el antes. HTS, exacto. Exacto. HTS. Se le abrevia, ¿verdad? HTS, exacto. claro. Hayat Tahrir al-Sham. Exacto. Bueno, y el avispero sirio, ¿quién es quién en esa nueva batalla de los insurgentes en Siria? ¿Quién es quién ahí? Bueno, es sencillo. Ahí la alianza es Rusia, Irán, Hezbollah, Siria. Gobierno de Siria. El gobierno de Al-Assad, ¿verdad? Ese es el eje. El eje, ¿verdad? Exacto. ¿Verdad? Y después están, como digo, Turquía, que está pescando de río revuelto con los kurdos en el norte, ¿verdad? Que están apoyados por Estados Unidos. Ahí también hay ese es un roce que hay entre Estados Unidos y Turquía, que hay unas rencillas ahí a nivel de política internacional entre Estados Unidos y Turquía, porque Turquía no le deja en paz a los kurdos, ¿verdad? Que son un grupo que está peleando para establecer una tipo Cisjordania, una zona o una franja en la que ellos puedan vivir, ¿verdad? Porque los kurdos habitan esa zona hace más de 2000 años y no se les reconoce a ellos eso. Bueno, recrudece la guerra en Siria, y Siria es apoyada por Rusia y por Irán también. Irán y Hezbollah. Que a su vez así le asiste a Hezbollah, ¿verdad? O sea, Hezbollah es un proxy, decíamos, de Irán, ¿verdad? Entonces, como decíamos, lo que va a tener que privilegiar, vamos a ver Irán qué va a hacer ahora, porque se le cortó la línea de suministro, la línea de logística se le cortó con la toma de Alepo. Bueno, y por otro lado, Israel acepta un alto al fuego de 60 días con Hezbollah en el Líbano. ¿Sabías vos esto? Sí. Hay que tener en cuenta acá algo. No te olvides que con los ataques de Hezbollah, que está en la frontera norte de Israel, se tuvieron que replegar más de 60.000 habitantes judíos, o sea, israelíes, que vivían en la zona, y eso es algo que Israel no va a perdonar. O sea, Israel va a tener que, prometió a esos 60.000 personas que volverían al lugar donde habitaban, ¿verdad? Que le sacaron por la inseguridad, porque era un bombardeo permanente hasta hace unos días, ¿verdad? Había un bombardeo permanente, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Hezbollah le vino bien esto. Coste que el líder de Hezbollah dijo que lograron su cometido porque lograron ponerle en su lugar a Israel con la ofensiva que ellos hicieron. O sea, eso fue lo que vendió Hezbollah, ¿verdad? Pero obviamente que no es así. Y encima, como estamos diciendo, no están a nivel logístico, Hezbollah está bastante golpeado porque se le está impidiendo llegar los abastecimientos sobre todo de Irán. Rusia no le ayuda porque no puede, está en otra cosa. Entonces, ahí va a tener que... Esto es un alto al fuego temporal. Yo creo que un poco también para que Israel se reorganice, ¿verdad? Porque claro, porque el bombardeo era permanente, era una cosa de loco. Bueno, ¿sabes? Israel acepta un alto al fuego de 60 días con Hezbollah en el Líbano, y por otro lado el Kremlin alerta de una posible revolución en Georgia como la del Maidán en Ucrania. Georgia es un estado que pertenecía antes a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, se independizó, está ubicado territorialmente al norte de Ucrania, Georgia, y aumentan allí las protestas masivas al entrar en la cuarta noche. Decenas de miles de georgianos siguen presionando al gobierno sobre la adhesión a la Unión Europea, porque el pueblo quiere que su país, Georgia, se una a la Unión Europea, mientras los opositores denuncian fraude.
La presidenta Salomé Zurabishvili, creo que es, ha dicho que no dimitirá y ha pedido que se celebren nuevas elecciones. Por otro lado, Rusia no quiere que Georgia se una a la Unión Europea. Así es. ¿Es así? Resulta que es el caramelo. La Unión Europea actualmente es el caramelo para gente de esta zona, de Georgia, Ucrania mismo, que quiso unirse a la Unión Europea. Ya hicieron Letonia, Estonia, Lituania, etcétera. Y esta gente está viendo el provecho de la consecuencia de esa unión, porque no te olvides que Georgia tiene un sistema un poco ruso todavía, con un sistema económico ruso y un manejo ruso, porque de hecho el gobierno de Georgia está manejado por los rusos, ¿verdad? Y es muy oportuno esa mención que hiciste del Maidán. Resulta que Ucrania en el 2014 tuvo la famosa revolución del Maidán. ¿Y Maidán qué es? Fue el golpe de Estado que se le hizo a Yanukovych, que era el presidente nombrado y puesto por Rusia. En ese momento se le hizo un golpe de Estado, ¿verdad? Para que Ucrania se civilice, ¿verdad? Y salga de la opresión y del régimen de Rusia, ¿verdad? Por eso es que se hace esa mención, porque es exactamente eso lo que está ocurriendo en Georgia ahora, ¿verdad? Se está queriendo que el gobierno, la jefa de gobierno dimita, para que el país pueda surgir y unirse a la Unión Europea. Bueno, la capital de Georgia se llama Tifilis. Sí. Tifilis creo que es. O Tifilis. Tifilis creo que es. Tiene una pronunciación. Vivió entre el domingo y hoy lunes su cuarta noche consecutiva de violentos enfrentamientos entre las fuerzas antidisturbios y los manifestantes que protestan contra la congelación de las negociaciones con la Unión Europea y exigen la celebración de nuevas elecciones parlamentarias. Como los días anteriores, al caer la noche, los opositores se congregaron en una protesta junto a la sede del Parlamento, protegido todo esto por un numeroso contingente policial. Según el Ministerio del Interior, grupos agresivos atacaron a los policías con piedras, bengalas y sustancias inflamables, y los efectivos antidisturbios procedieron a disolver la manifestación con el empleo de gases lacrimógenos y cañones de agua. Ahí podemos observar todo esto. Bueno, los manifestantes se resistieron a la acción de las fuerzas policiales, que detuvieron a varias personas y solo pudieron despejar las inmediaciones del Parlamento. Según el ministro del Interior, o el Ministerio del Interior, entre los detenidos esta madrugada se encuentra Zurab Zaparitse, dirigente de la opositora Coalición para el Cambio. Y desde el jueves pasado, 224 manifestantes han sido detenidos por desacato y vandalismo, y 113 policías han resultado heridos en altercados. Todo esto está pasando allá en Tbilisi. Quiero aprovechar esa imagen que estamos viendo. Fíjense que desarrollaron un sistema de bombas tipo misil. Fíjense cómo tira en forma intermitente. Son como los 3x3 nuestros de acá, sí, ¿verdad? Claro. Que idearon un sistema que a través de un cañón, un tipo lanzamisil, ¿verdad? Que está causando estragos ahí en la policía, porque no saben qué hacer los policías con eso. Fíjense, es como que te estén tirando misiles, ¿verdad? A ver, vamos a ver esas imágenes de Tbilisi, que es la capital. Ahí está, esta es la capital de Georgia, y sin esta acción bélica que veíamos antes. Este sería el Parlamento seguramente, y es una panorámica interesante de ese estado ex bajo el dominio de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
donde seguramente se habla el ruso, evidentemente. Georgia es esta zona del mundo y su capital es Tbilisi, TB larga, Tbilisi. Y vemos que es una ciudad bastante bien cuidadita, no tan opulenta, más bien clásica, pero al estilo europeo, digamos, de esos países otrora que estaban del otro lado de la antigua muralla, ¿cómo que se llama? Del este. Sí, claro. Esto viene de aquella época, pues. Sí. Es una de bastante, Berlín para acá. Bastante antigua esta ciudad. Pero son ciudades muy lindas. Croacia, por ejemplo, es muy linda. Una belleza. Esos lugares son una Bosnia, belleza. Georgia, son, como decís, tienen una arquitectura muy especial. Sí. Bueno, entonces hay peleas, confrontaciones en un montón de puntos geográficos del mundo. Ahí en Siria estamos con problemas, amén, de que ahora se hizo una pausa entre Israel y sus países vecinos, y después lo que está pasando en Ucrania y en Rusia, y lo que está pasando en Georgia, también lo que está pasando en Siria, ¿verdad? Que Siria comenzó también, al igual que esta ciudad de Georgia, este país llamado Georgia y Siria, más o menos comenzaron juntos la belicosidad en sus territorios. ¿Es así? Que viene desde el 2014. La guerra civil de Siria ya se inició en el 2011 y está llegando hasta ahora. Y quería recalcar, están volviendo a usar bombas químicas. Siria, fíjate lo grave del nivel de destrucción que hace Bashar al-Assad a su población, que ataca con bombas de fósforo y bombas de fragmentación. Las bombas de fósforo tienen un efecto de que se lanzan, son como unas bombitas aisladas que al activarse con el oxígeno crean fuego y le quema a la persona hasta los huesos. Es una cosa terrible el efecto de la bomba de fósforo. Es muy sádico este señor. Es totalmente el líder sádico. de Siria. Sí. Muy sádico. Y las bombas de racimo, ¿verdad? Que son unas bombas de fuego que, como su nombre lo dice, son es como la bala de escopeta, el proyectil de la escopeta, que sale un racimo ahí de fuego. Ahí vemos imágenes, ¿verdad? de lo que estaba diciendo. Ahí está, esa es la bomba de racimo. Que es fuego, que cae del cielo. Es una cosa terrible. Y eso usan contra población civil, no contra militares. Esto está prohibido por la Convención de Viena. Pero él usa desde el 2011 está usando esto. Este señor Bashar al-Assad. Sí, Bashar. es terrible. El régimen de él es algo increíble. No sé cómo sobrevive por, como digo, la importancia estratégica de su territorio como paso para abastecimiento logístico de la zona. Y bueno, le contentó con 2 puertos a Rusia. Así es. Muy importante. Bueno, y por otro lado, el canciller de Alemania, Scholz, anuncia en Kiev es la capital de Ucrania, más ayuda militar para disipar las dudas sobre el compromiso de Alemania con Ucrania. El canciller visita al país invadido tras 2 años y medio y promete 650 millones de euros en armamento en un momento crítico de la guerra. Reiteramos, el canciller alemán Scholz anunció en Kiev más ayuda militar para disipar las dudas sobre el compromiso de Alemania con Ucrania. Bueno, querido Héctor Sosa Llenaro, muchas gracias de vuelta por esto. No, por favor. Que vamos a abrirlo. Ha de ser una sorpresa acá. Sí, algo que tiene que ver con el brindis. Con el Navidad. brindis, por supuesto. Sí. Bueno, inmerecido, pero te agradezco muchísimo. No, por favor, un placer. En nombre de toda la gente que trabaja ahí,
en el buró de Sosa, Llenaro y Asociados, así que muchísimas gracias. Y acá envió una tarjeta, por supuesto, el profesor doctor Héctor Sosa Llenaro, analista político internacional especializado en Oriente Medio y en Europa. Bueno, ¿vas a venir antes de fin de año todavía? Con mucho gusto, yo me considero en la casa, ¿eh? Así no, que... no, por supuesto, sí, y hay tiempo para que vuelva. Sí, claro. Otra vez, así que bueno, muchísimas gracias, excelente el análisis que diste, que nos brindaste, y son temas de actualidad, temas internacionales que a todos nos afectan también, porque el mundo está siendo afectado por todas estas rencillas, por todas estas belicosidades, estos ataques y qué sé yo, y quiénes son los que se llevan los patacones a sus bolsillos. Las industrias bélicas, los que producen las armas, ¿no te parece? Totalmente. Es un negocio demasiado grande. Es un negocio muy grande. Bueno, Stand By Me se denomina este tema de John Lennon, que llega ahora.